Les queremos decir que va a ser seguramente el jueves 25, lo estamos programando para esa fecha, por eso les preguntamos la semana pasada si tenían algunos parciales y la fecha, ¿sí? Así que en caso de que algún docente les ponga algún otro parcial ese día, para que ya lo sepan, lo vamos a publicar en el aula, ¿sí? Estaríamos llegando bien porque hoy estaríamos dando la última parte de lo que involucra este práctico y la semana que viene nos queda todo de repaso y hasta podemos prever alguna clase de consulta además y el martes siguiente también. Así que estaríamos llegando bien. En caso de que no suceda nada, sería el día 25 que ya vamos a anunciarlo en el aula, ¿sí? Bueno, voy a compartir la pantalla. La duda de Leandro, ¿sí? Vamos a volver sobre, o sea, expongo yo la primera parte y después vamos a la parte de dudas, ¿sí? Pero con las dudas de los demás ejercicios que también pueden aparecer, ¿sí? Bueno, recuérdenmelo en todo caso y ya comenzamos. Voy a compartir la pantalla. ¿Está Darío que grabe? Porque no lo escuché, Sí, perdón. ya estaba bien, bien. temprano. Ok. Ahora no sé si se salió, pero estaba temprano. Bien. Yo para saber si va a empezar con la grabación y quedarme A ver, tranquila. no. Genial, gracias Darío. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, nos vamos a dedicar hoy a la segunda parte de esta unidad que tiene que ver con la parte de series geométricas y se acuerdan que nosotros ya les adelantamos que íbamos a dedicarnos un poquito más de tiempo porque en principio son un tipo de series que se utilizan mucho en matemática aplicada a economía y en otras materias que siguen a primer año también las van a utilizar. ¿Sí? En mate financiera, en matemática 2, en estadística también van a aparecer, ¿sí? Y en otros modelos económicos de otras materias, ¿sí? Bien, lo que vamos a entonces hoy a puntualizar es justamente eso, y vamos a dar un pequeño repaso en esta primera diapositiva respecto de lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Vimos la definición de serie, recuerden ustedes, una serie es la suma de los infinitos términos de una sucesión. Notábamos de esta manera con el símbolo de sumatoria, describíamos la suma de todos los elementos y nunca nos olvidábamos de los 3 puntitos suspensivos al final, ¿sí? Eso, acuérdense, es importantísimo, ¿sí? Cambia mucho la interpretación de lo que escribimos si esos puntitos no están, ¿sí? Bueno, ¿qué más vimos? Vimos la condición necesaria de convergencia, donde analizábamos el límite del término general de la sucesión, de la serie, perdón, y teníamos que ver si nos daba 0. En caso de darnos 0, como bien dijo ahí Leandro, ¿sí? Que estaba trabajando con eso, ahora vamos a ver la conclusión que justamente va a dar respuesta a eso que él comentó. La serie puede converger, ¿sí? Acuérdense que al ser una condición necesaria, no es una condición fuerte, no es una condición con el suficiente peso para poder concluir rotundamente respecto de la convergencia, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa vimos en la clase anterior? Vimos la condición suficiente de convergencia, donde nos dedicamos puntualmente a analizar, ¿sí? Los términos de la sucesión de sumas parciales. Sabíamos que esto les iba a costar un poquito, cuesta por allí darse cuenta de cómo armarla o a veces se la confunden con los términos de la sucesión y a veces cuesta un poquito, pero bueno, es práctica, así que no se preocupen. Bien, ¿cómo armamos esa sucesión? Sumando los enésimos términos, ¿sí? Para cada término de esa sucesión, dado el subíndice, vamos a sumar la cantidad de términos que eso indica, ¿de acuerdo? Estoy pensando si no hago un lapsus acá para poder responderle a Leandro. Mira, Leandro, te voy a comentar. Hay autores en los que cambian la notación de acuerdo a que la serie comience o no en 1, ¿sí? Entonces, suponete que yo voy a escribir acá, rapidito, ¿sí? Vamos a suponer que arranca en 2, ¿sí?
Entonces, cuando yo voy a hacer la notación de la sucesión de sumas parciales, hay autores que siguen a la notación normal, digamos, en que la sucesión, el primer término, ¿sí? Por eso el 1, van a tomar el primer n, que es a sub 2, ¿sí? Entonces, en ese caso no se va a condecir, pero la naturaleza de la formación de los términos de esta sucesión es la misma, ¿sí? Hay otros autores que prefieren, ¿sí?, seguir, no son tantos, son los menos, prefieren seguir la notación para que se, digamos, se asocie el subíndice al término que da inicio, digamos, perdón, que da inicio no, que digamos el que está indicando la cantidad de valores de términos que está sumando, ¿sí? Pero suponete acá, en ese 3, nosotros si seguimos esa notación, vamos a tener que ese 3 en realidad, ¿sí?, que si este fuera el primer término de la sucesión, ¿sí?, y este sería el segundo, vamos a tener cuidado a no confundirse a sub 2 más a sub 3. Esto siempre hay que hacerlo y mirando desde dónde arranca y reemplazando en el n a medida que voy formando los términos, ¿sí? Pero hay variedad, no todos los autores, digamos, o sea, no todos se asocian a esta notación, hay otros que utilizan esta, pero siempre es bueno decir, bueno, el primer término de mi sucesión de sumas parciales va a tomar el primer valor de la serie, ¿sí? El segundo va a ser la suma de los dos primeros y así siguiendo. Es decir, de alguna manera irlo diciendo uno en palabras para no equivocarse cuando conforma el resultado de ese término, ¿sí? Bueno, hasta ahí, a ver si me entendió o así puedo seguir. A ver, Leandro. Igual en la teoría está puesto en la primera parte, hay justamente una... Sí, ahí dice que se entendió, Marta. Bien, una observación puesta a un pie, creo que si mal no recuerdo, ahora no me recuerdo exactamente en qué hoja. Un pie de página que lo indica eso. Pero hoy también nos vamos a referir, cuando veamos otro tipo de series van a ver que vamos a volver sobre esto. Bueno, entonces sigamos. Conformábamos la sucesión de sumas parciales para poder analizar la condición suficiente. Y la parte importante era que teníamos que analizar, bueno, ahora se me quedó tachado con lo que escribí, pero el límite de esa sucesión, analizarlo, ¿sí? Ver cómo calcularlo, porque muchas veces suele ser indeterminado, como vimos en los ejemplos de la clase pasada, y si ese límite existe y es finito, concluíamos que justamente la serie converge a ese valor, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa en caso de que la condición necesaria, ¿sí? Voy a correrlo para acá esto. Que la condición necesaria del límite del término general no nos dé 0, como lo indiqué yo acá, ¿sí? Bueno, también vimos que ese caso nos indica que directamente la serie diverge, por eso esa es una condición suficiente, Leandro, que era la segunda parte de tu pregunta, ¿sí? Para que te quede claro, ¿sí? Bien, esa es, digamos, la condición suficiente para la divergencia. Otra vez, suficiente porque nos alcanza con que esta condición, ¿sí?, la condición del límite del término general, no dé 0. En caso de no dar 0, ya podemos asegurar y ahí termina el ejercicio, diverge directamente, que era lo que vos preguntabas, ¿sí? En cambio, si nos da 0, tenemos que seguir analizando y ver qué sucede, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos? Sí, sí, ahí dice buenísimo. Bueno, voy a ir pasando. Bien, ahora voy a volver a correr esto acá. Bien, ahora, no siempre, ¿sí? No siempre es posible encontrar el término general de la sucesión de sumas parciales de forma fácil, ¿sí? A veces no suele ser tan fácil, ¿de acuerdo? Eso lo asumimos, digamos, ¿no? Bien, ¿qué me está pasando? Bien, entonces, vamos a recordar uno de los ejemplos de la clase pasada, y acá lo escribí de vuelta, y les pregunto, ¿cómo se llamaba esa serie? ¿Cómo la denominamos a esa serie la clase pasada?
A ver, chicos. Ah, armónica, dice Leandro. Muy bien. Esta era la serie armónica, ¿sí? La armónica, les dijimos que, les contamos que era una serie que también tenía una preponderancia muy grande en muchas aplicaciones económicas y estadísticas, sobre todo, ¿sí? Bien. Vamos a conformar la sucesión de sumas parciales de la serie armónica, ¿sí? Y vamos a ver justamente lo que está arriba, de que no es tan fácil encontrar el término general de una sucesión de sumas parciales, ¿sí? Bueno, acá vemos. Para el primer término S1, ¿sí? Cuando n vale 1, el primer término es 1, ¿sí? Acá está. Cuando n es igual a 2, S sub 2 va a sumar los dos primeros términos, ¿sí? Acá están, 1 más 1 medio, yo ya tengo hecha la cuenta, 3 medios. Para S sub 3, los tres primeros términos, 1 más 1 medio más 1 tercio. Nuevamente acá me pueden preguntar, como la clase pasada, ¿puedo usar este resultado? Sí, lo puedo usar, ¿sí? Siempre que estén seguros de que esté correcto, lo pueden utilizar y se ahorran cuentas en el siguiente paso. Bueno, yo ya tengo también hecha la cuenta, acá sumamos los tres primeros términos, ¿sí? S sub 4 lo mismo, ¿sí? Los cuatro primeros términos, ¿sí? Acá fíjense que usé los resultados del paso anterior y le sumé el cuarto término y me da esto, ¿sí? Pero fíjense ustedes la forma, ¿sí? De los resultados, ¿sí? 1, 3 medios, 11 sextos, 25 doceavos, ¿sí? Y podría yo seguir, ¿de acuerdo? Bien, tengo que observar esos resultados y ver si es posible hallar la forma del término general de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Al igual que antes lo hacíamos para sucesiones, bueno, esta es una sucesión, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver la ley de formación que lo da precisamente S sub n y yo tendría que deducirla, ¿sí? Bueno, no es fácil hallar el término general de esta sucesión de sumas parciales de la armónica, ¿sí? Esta serie es una de las series más estudiadas y van a ver más adelante, también en la teoría, que se utiliza uno de los métodos, ¿sí? Que creo que también Leandro fue el que me preguntó en el foro si íbamos a estudiar algún tipo de métodos para ver la convergencia de algunas series raras, y yo le dije que bueno, que no en esta materia, aunque sí los mencionáramos, ¿sí? Pero no es fácil hallar, como les digo, el término general de esta sucesión, ¿de acuerdo? Fíjense cómo sigue la serie. Acá les escribí algunos términos más. Fíjense, yo llegué hasta el cuarto, este es el S sub 5, ¿sí? Este es el S sub 6, este es el S sub 7 y así sigo. Nunca me olvido, fíjense, observen esto, los tres puntitos al finalizar, porque da la idea de sucesión, de infinitud, porque acuérdense que es una función de los naturales en los reales, ¿sí? Bueno, esto es a los efectos de resaltar esto, de que no siempre pueden hallar de manera rápida el término general de una sucesión de sumas parciales. No me canso de repetirlo, por ahí soy reiterativa, pero esto es muy importante, chicos, ¿sí? Bueno, entonces, ya habiendo llegado a esta conclusión, les digo que requerimos de otro tipo de herramientas para poder saber si una serie converge o no, porque bueno, acá estaría yo en una encrucijada. Si yo no hallo, con las herramientas que tengo hasta acá en Matemática 1, la forma de este término general, yo difícilmente pueda calcular, ¿sí? Y saber cuál es el resultado del límite de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces yo estaría acá en una encrucijada porque no puedo seguir el ejercicio y no puedo concluir si esta serie converge o no. Nosotros ya les adelantamos la semana pasada que esta serie es una serie divergente, pero en principio, si yo no lo supiera, podría preguntarme, bueno, ¿y cómo hago yo para poder concluir? Bien, bueno, y acá es donde les decimos que precisamente hay mucha teoría, ¿sí? Son métodos, ¿sí? Que nos van a ayudar y les van a ayudar en otras materias donde van a aplicar series para poder resolver la convergencia de esta y otras tantas series que son algunas de aplicación concreta en modelos económicos, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿me escuchan?
Sí, se escucha perfecto, Marta. Bueno, ahora sigo. Entonces, por suerte, tenemos suerte porque, bueno, existen un tipo de series que son las llamadas series geométricas, ¿sí? Las series geométricas, así como las vamos a trabajar, son una de las de mayor aplicación, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, en economía, ¿sí? En estadística ni les cuento. En econometría, aquellos que vayan a estudiar la licenciatura en economía, cuando cursen econometría y matemática 2 van a trabajar con series geométricas. Hay modelos predictivos que tienen que ver con aplicaciones de series geométricas, muy interesantes, ¿sí? Bien. Y en esas series, por suerte, ven, les conté algo malo, algo no tan bueno, y ahora sí les cuento algo bueno, que es muy fácil estudiar la convergencia. Muy fácil porque hubo otros matemáticos que desarrollaron toda una teoría atrás que les permitió llegar a conclusiones, que por suerte nosotros las vamos ahora a utilizar, ¿sí? Bueno, esas series geométricas tienen una forma muy particular, ¿sí? Fíjense ustedes, acá tenemos la sumatoria, lo que está dentro de la sumatoria, que vendría a ser, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba a esto? No me importa lo que esté escrito acá, pero ¿cómo se llamaba esto que yo estoy señalando? ¿Cómo se llama? A ver. Razón, dijo Yemina. No, Todavía antes que eso, nos adelantamos. sí, Término general, dice Nicolás. todo, ¿cómo lo denomino si está dentro de una suma infinita? Término general, dice Muy bien, Nicolás. término general, exactamente, ¿sí? Bueno, este término general, ¿sí? Que fíjense acá, otra vez tenemos el primer término, ¿sí? Le vamos a sumar el segundo, le vamos a sumar el tercero, y así siguiendo, puntitos, 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 ¿sí? No es más que una serie, o sea, yo la veo que es un poquito diferente a lo que venimos trabajando, pero no deja de ser una serie, ¿sí? Bueno, este tipo de series, ¿sí? Que son las llamadas series geométricas, tienen un término general muy particular, cuya forma es esa que estamos resaltando, ¿sí? Donde a eso lo llamamos término general, a Q, como alguien dijo de los chicos, se llama la razón, y justamente ese valor que es la razón resulta de hacer el cociente de un término cualquiera, que yo me pare dentro del desarrollo de la serie, cualquiera de los términos que yo use, si yo hago el cociente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, de cualquier término sobre el anterior, sobre su predecesor, justamente vamos a encontrar siempre el valor Q, que es el llamado razón de la serie. Y eso lo vamos a ver acá en una cuentita muy sencilla, porque si nosotros tomamos un término cualquiera, el n más 1, el enésimo más 1, ¿sí? Y lo dividimos por su anterior, por el término anterior, que es el a sub n, vamos a tener, ¿sí? C por Q, acá me equivoqué me parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí, acá me equivoqué yo. Estoy viendo. Sí, acá me equivoqué. Esperen que lo voy a sacar acá. Sí, esperen porque acá de apuro se ve que lo voy a hacer aparte, ahora que estoy viendo el desarrollo acá, me estoy dando cuenta. Bueno, lo vamos a hacer acá solito. C por Q a la n más 1, después lo corrijo cuando lo vaya a subir al aula. Bien, sobre el término enésimo, que es C por Q a la n, ¿sí? Vamos a hacer las cuentitas, producto de potencias de igual base, acá el n más 1 lo puedo pensar como Q a la n por Q, todo sobre C por Q a la n. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me siguen? Olvídense de esto, porque esto lo escribí mal. Miren lo rojito. ¿Me ven? Sí, sí. Bien. Ahí. Entonces, sí, Estela. No, sí, está bien, está bien. Perfecto. Dice que Noelia dice que en la teoría está como lo negro, no como lo rojo. Y pues me lo debo haber equivocado, seguro. Claro, por ahí no es AN más 1, sino es AN y el otro es AN menos 1. O sea, sí, hay que corregir o uno o el otro. Y yo después me fijo y lo corrijo. Bueno, préstenme atención ahora a esto, que esto sí está bien. Entonces,
Puedo simplificar C con C, Q a la N, con Q a la N que está en el denominador, y esto que se obtiene, como bien dijimos, es Q, que es la razón. Entonces, si yo en un término general, ¿sí?, no me doy cuenta cuál es el valor de Q, lo que siempre voy a hacer es el cociente de dos términos que estén uno seguido del otro, ¿sí? Y de esa manera voy a deducir Q directamente haciendo esta cuentita que planteé acá. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme cómo van. ¿Hay consultas, chicos? ¿Hasta acá? Miren que ahora viene una parte que es un poquito de más trabajo algebraico, ¿eh? No escriben nada, Marta, así que, a ver. No, Fanny dice que no. Se entiende. Bueno, otorga. Sí, bien, muy bien. Veamos algunos ejemplos de series geométricas. A ver, para Marta. Bien, para atrás. Catherine dice que no entendí. ¿Qué no entendiste, Catherine? ¿Podés ser más específica? A ver que me escriba y a ver si vuelvo sí, a prenda el micrófono. A ver, Catherine. Catherine. ¿No entendí o no? A ver. El cociente de cualquier término sobre el anterior. Exacto, sí. el cociente de cualquier término sobre el anterior. Acordate, mira, acá fíjate cómo lo anoté yo. A sub n más 1, si yo escribo los términos es A sub 1, A sub 2, sigo, en un momento tengo el A sub n y el siguiente a este, ¿cuál es? A sub n más 1, y después sigue, ¿de acuerdo? Al sumarlos en la serie, ¿sí? ¿De acuerdo? Acordate, al sumarlos, que tengo la serie, obvio que acá la serie, como es geométrica, cada uno de estos tiene la formita C por Q cuadrado, C por Q al cubo, ¿sí? Entonces, al hacer el término A sub n más 1 sobre A sub n, que acá lo escribí, ¿sí? Desarrollo acá la potencia, hago la cuentita nada más, me va a quedar Q. Vos también te podés plantear, o alguno de los chicos se puede plantear, hacer A sub n sobre el anterior. ¿Cuál sería el anterior? A sub ¿cuánto? A ver. Estoy a punto de escribirlo. A ver, A sub ¿cuánto? El anterior a este, ¿cuál sería? A sub n. Fíjense en el ejemplo anterior, sumó 1 en este. El anterior a sub n, ¿cuál es? Menos 1. N menos 1. N menos 1. Muy bien, perfecto. Bueno, les cuento que está acá escrito. Esto táchenlo, ¿sí? Esto lo tachamos. Es esta cuenta, porque a sub n es C por Q a la N, ¿sí? Fíjense, C por Q a la N, ¿sí? Todo sobre C por Q a la N menos 1, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser C por Q a la N, hago la cuenta, C por Q a la N, por Q a la menos 1, ¿sí? Al simplificar, acá como en el anterior caso, y me queda Q a la menos 1 en el denominador, ¿esto dónde va a ir a parar? Esto es lo mismo que 1 sobre Q, ¿cierto? Esto es lo mismo que 1 sobre Q, con lo cual Q pasa arriba. O sea que llego al mismo resultado. Siempre que yo haga el cociente de un término sobre el anterior, me da Q, que es la razón. Entonces, en un ejercicio, si yo no me doy cuenta cuál es la razón, hago este procedimiento, cualquiera de los dos, ¿sí? Y voy a obtener el Q. Siempre llego a lo mismo. ¿Se entendió ahora, Catherine? ¿Se entendió, Catherine? Y Fanny también, se ve que desde la fórmula. ¿Era esto mismo, Fanny? Sí, gracias. Sí, gracias, dice Catherine. Y Fanny. Bien. Si ustedes vayanme diciendo si yo voy muy rápido. Fanny, sí. Perfecto. Fanny también. Bueno. Esto después lo vamos a volver a retomar cuando hagamos un ejercicio de aplicación, que por lo general en el número periódico, por lo general siempre se usa esto, porque no nos damos cuenta tan fácilmente cuál es la razón. Exacto. Como en los otros ejemplos. Pero esto lo vemos en la práctica más con números, así que quédense tranquilos. Bien. Bueno, ¿sigo ahora? Sí, Marta. Bueno, habíamos puesto un par de ejemplos, ¿sí? Acá, para que ustedes me digan, bueno, primero, si son series geométricas y segundo, cuál es la razón y la constante que acompaña. ¿Sí? Acá yo les escribí como ayudita la forma que tiene la serie geométrica. ¿Sí? Esta es una serie geométrica, ¿sí?
Esta es la forma que tiene que tener. Una constante por una razón elevada a la n. ¿De acuerdo? Bien. Entonces les pido yo que indiquen, primero si alguna de estas es serie geométrica y en caso de serlo, que me digan la constante y la razón. ¿Sí? Bueno, vamos a la primera. A ver. La primera, ¿es serie geométrica? ¿Cumple con esto que está acá? ¿Sí o no? Jonathan dice que no cumple y Facundo dice que sí. ¿Por qué dice Jonathan que no cumple? Que no. Prende el micrófono, Jonathan, a ver. Sí, porque por ahí es más rápido. Sí. Sin miedo. Sin miedo, porque justo estamos... Uno aprende. A ver, Jonathan. No puedo prenderlo, en la otra clase no me lo reconoció la compu. Bueno. A ver, Jonathan, ¿por qué decís que no? Tratá de escribirlo en el chat. ¿Por qué decís que no es geométrica? ¿Escribió algo? A ver, no, todavía no. Facundo dice que sí, Santiago sí, Caterín sí cumple y Leandro dice sí, ¿no? Porque la constante sería 1 y la Q el resto de la función. Exactamente. Jonathan dijo, pero no multiplica una Q. A una constante debe querer decir. Sí, fíjate, Jonathan, justamente lo que están diciendo los chicos. Esta serie, ¿sí? Aunque no tenga de manera explícita una constante acá, ¿sí? Podemos observar o podemos pensar, ¿sí? La serie va de 1 a infinito, podemos pensar que la constante es 1, ¿sí? Y como tenemos un medio elevado a la n, podemos afirmar entonces que la razón es un medio, ¿de acuerdo? Entonces cumple con la definición de serie geométrica. Esta es una serie geométrica. ¿De acuerdo? ¿Te convencí? Ahí dijo que está bien. Ahí entendió. Bien. Vamos al segundo. El segundo ejemplo. A ver qué me dicen acá. A ver. ¿Es una serie geométrica? ¿Sí o no? Sí, dice Agostina. Bien. Sí, Fanny, sí, Facundo. Bueno, todos sí. El C? ¿Cuál sería el C? Entonces, ¿es serie geométrica? Todos de acuerdo. ¿Cuál es el valor de C y cuál es el valor de Q? C dice Fanny 3, Agostina 3. Muy bien. Bien. ¿Y la razón cuál sería? 0,3. 0,3 que lo podemos escribir, ¿sí? 3 décimos. Vamos a comenzar a trabajar, sobre todo en las series geométricas, cuando aparezcan con decimales, la razón con decimales, vamos a escribirla con forma de fracción. ¿Por qué? Porque después les va a ayudar en las cuentas. Créanme, aunque no les gusten las fracciones, créanme que les va a ser más fácil porque se van a simplificar cosas, ¿sí? Las bases, como el cociente siempre va a ser el mismo denominador, las cuentas se les van a hacer más fáciles, ¿sí? Bueno, y Marta, esto un poco, sí. Antes que sigas, ahí sí, para no avanzar en este, Nicolás no entiende el primero. El primero. ¿Este? Bueno. A ver, Nicolás, fíjate, vamos a la definición de serie geométrica. La serie geométrica tiene esta forma al término general. Una constante por algo que está elevado a la n, a lo cual llamamos nosotros razón. ¿Sí? Nosotros una diapo más atrás dijimos que a eso lo llamábamos razón. ¿Sí? Entonces, en estas tenemos que identificar si cumplen con la forma que tiene la serie geométrica e identificar sus elementos, la constante y también la razón. ¿Sí? Esta primera, ¿sí? Como no tenía una constante explícitamente acá, delante de lo que está elevado a la n, dedujimos que este valor, que lo podemos escribir, que no modifica en nada el resultado, que es 1, ¿sí? Hace las veces del valor C. Y luego este sí ya es más explícito con la forma esta, porque está elevado a la n, un medio sería el valor de la razón. Nicolás, ¿se entiende? ¿Se entendió, Nicolás? Ahora sí. Bien. Fanny pregunta, ¿siempre va a estar elevado a la n? Sí. No, vamos a ver. Bueno, pero si es una serie geométrica, ustedes tienen que ver esta forma, la forma, ¿sí? Puede ser
Miren, yo les voy a escribir, les voy a hacer acá una cuenta, ¿sí? No una cuenta, un ejemplo muy sencillo para ver si ustedes me dicen si es o no una serie geométrica. Tiene trampita pero es lo mismo. Sí. ¿Es o no geométrica? ¿De qué otra manera yo la podría escribir? Es la que está acá, ¿cierto? Nada más que yo, o sea, para aprovechar esa, esto es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la n, lo que es lo mismo, ¿sí? Siempre desde 1 hasta infinito, no se olviden de eso, desde 1 hasta infinito, es lo mismo que tener 1 sobre 2 elevado a la n. Fíjense qué importancia tiene todo esto que vimos en la primera parte de la materia. Sí, el trabajo con las potencias, todo eso, vamos a seguirlo usando, como les dijimos, ¿sí? Entonces, jugar con una expresión de este tipo, 2 a la menos n, diríamos, bueno, no cumple, no es de la forma, sí, no está de manera explícita, pero si nosotros la trabajamos, bien llegamos a la expresión de una serie geométrica, ¿sí? ¿Está bien, chicos? N más algo o algo por n. Sí, puede ser, por ejemplo, a ver, ya que Estela dijo, puede ser, a ver, voy a escribir algo, 1,5 elevado a la n más 3, por ejemplo, ¿sí? Sobre 2, ¿sí? Esa es una serie geométrica. Fíjense, lo puedo trabajar. No me acuerdo si tenía algo más acá abajo la diapo y después voy a tener problemas, pero bueno, ya que estoy, lo decimos. Un medio lo ordeno, fíjense, delante para visualizarlo como la constante, ¿sí? Después tengo 1,5, que sería 15 décimos, ¿sí? Que lo puedo pensar elevado a la n, por lo mismo, 15 décimos. Estoy haciendo todos los pasos juntos, verifiquen que no me haya equivocado, ¿sí? Fíjense, la constante 1 medio por 15 décimos elevado a la 3 hace las veces de la constante, ¿sí? 1 medio por 15 décimos a la 3, esto hace las veces de la constante, desde 1 hasta infinito, no me voy a olvidar, por 15 décimos, ¿sí? Elevado a la n. Esto es la razón, lo que está acá adentro es la razón, ¿sí? Esto tranquilamente es una serie geométrica. Y fíjense de dónde partí, ¿de acuerdo? Siempre lo que sí tiene que aparecer es una potencia, o implícita elevada a la n, o con un signo multiplicada. Puede aparecer otra cosa, puede ser, qué sé yo, 2 elevada a la menos 3n, por ejemplo. Puede ser una cosa así. ¿De acuerdo? Y también es geométrica, ¿sí? Bueno, me fui un poquito, ¿no? Bueno, esta es muy fácil, esta es serie geométrica, ¿sí? La constante es 1 medio y la razón, ¿cuánto es? La razón es... ¿Cuánto es la razón? 3, dice Facundo. Muy bien. ¿Sí? Está bien, perfecto. Bueno, me detuve un cachito ahí, pero bueno, sigo. ¿Ven? Yo sabía que tenía algo. Bueno, acá tenemos una primera observación. La serie se puede expresar, acá viene también un poquito en respuesta a Leandro que había dejado la consulta. La serie se puede expresar desde n igual a 0, desde n igual a 1 o cualquier otro n. Desde n igual a 100 puede empezar una serie, no interesa. Cambia el comienzo, pero nunca su convergencia. Es decir, si una serie comienza en 10 y la misma, no sé, se me ocurre que comienza en 100 y convergen, las dos van a converger, pero no van a converger a lo mismo, ¿sí? Es decir, empezando de un lugar, de un valor, va a converger a un valor, y si empieza desde otro, no va a dejar de converger, ¿sí? Pero va a converger a otro valor. Esto es un buen ejemplo, miren el que puse acá. Bueno, juego mucho con esta serie, fíjense que muchos resultados, muchas cosas hicimos con esta serie, la hemos exprimido esta serie. Bien, esta serie, ¿sí? Miren, de acá en adelante, ¿se acuerdan que la clase pasada jugamos con el cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? A ver, ¿se acuerdan? Que fuimos dividiendo, sí, dice Noelia. Bueno, justamente lo que sumamos fue esto, 1 medio, más 1/4, más 1/8, más 1/16, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos daba esto al sumarlo?
en el cuadrado? Nos daba 1. 1, muy bien. Entonces acá nos da 1 más 1, nos da 2. ¿Se entiende? Bien. En cambio, fíjense ustedes que si yo a esta misma serie, como antes la tuve en el cuadrado, la arrancaba de 1, nos daba 1. Ahí queda clarito. Con este ejemplo queda clarísimo que yo puedo arrancar de un valor la serie y de otro, su convergencia no cambia. Es decir, las dos convergen. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo, convergen a valores diferentes. ¿Sí? Perdí el lápiz, les cuento. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? A ver, sí. Chicos, sí. Sí, perfecto, dice Yami. Bien. Eso va, digamos, esto es muy importante, chicos. ¿Sí? Por eso se los quise poner como observación. Bueno, vamos ahora a otra observación. Acá tenemos un caso justamente de lo que consultaban de los ejemplos. Una misma serie se puede expresar de diferentes maneras. ¿Sí? Fíjense esta serie. Desde 1 a infinito, 1/3 a la n, primer término más segundo término, ¿sí? Y esta que arranca de 0, ¿sí? Es la misma serie. Primer término, segundo término, tercer término coinciden, pero al arrancarla de 0, mi término general no es el mismo que este. ¿Se dan cuenta? ¿Lo visualizan? Pero la serie es la misma. Sí, entonces, tengan presente eso, una misma serie se puede expresar de distintas maneras. ¿Esto por qué se los digo? Porque en los ejercicios, creo que Sabrina contestó una consulta justamente, y bueno, un compañero puede arrancarla desde 1 y el término general va a ser este. Otro compañero puede arrancarla desde 0 y el término general va a ser diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces acá juega mucho la astucia de cada uno y el gusto que tenga de dónde arrancar la serie y cómo expresar los términos generales. ¿Sí? Jonathan pregunta por qué cambia. A ver, Jonathan, ¿te fijas? A partir de donde cambia, empieza la serie no cambia. La serie es la misma. Lo que varía, claro. Fíjate, término general, claro, exactamente, el primer término, segundo y tercero, y así si siguiésemos, son los mismos. La serie es exactamente la misma, ¿de acuerdo? No cambia la serie, lo que cambia es la manera de expresarla. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué cambia el término general? Porque ves que hay una serie que empieza de n igual a 1 y la otra de n igual a 0. Claro. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Por eso cambia el término general. A ver. A ver si lo convencemos a Jonathan. A ver. Ah, sí, dijo. No sé si estás muy convencido, pero... Capaz que no te convencimos, ¿seguro? Jonathan, pero con mucho después volvemos. Sí. Volvemos, sí. Bueno, la otra observación que yo quería mostrarles, que por ahí la pasamos por alto, pero es que si la serie la expresamos desde n igual a 0, una geométrica, vamos, que es, ojo, que es geométrica esta, ¿sí? Si la arrancamos desde 0, siempre el primer término, ¿cuál va a ser? Para n igual a 0. Cuando yo tome el valor n igual a 0, voy a reemplazar, me va a quedar a por q a la 0, va a ser a por 1, y esto va a ser a. Entonces, en las series geométricas que arrancamos desde 0, cuidado acá, el primer término siempre va a ser el valor de la constante. Es un caso particular. Es un caso en el que estamos arrancando la serie desde 0. ¿Se entiende? Por eso lo remarqué. Bueno, ¿seguimos? Bueno, Marta. Bueno, ahora viene la parte algebraica de que tenemos que deducir cosas para las series geométricas y lleva un poquito de trabajo algebraico, así que yo les pido atención y que si hay algo que no entiendan, enseguida me digan, ¿sí? Y yo vuelvo para atrás, no hay problema, ¿sí? Bueno, tenemos la serie geométrica, tiene la forma, ya sabemos cuál, ¿sí? A por Q más A por Q al cuadrado y así siguiendo, nunca nos olvidamos los puntitos suspensivos. Vamos a armar la sucesión de sumas parciales, ¿sí?
Al armar la sucesión de sumas parciales, el término enésimo va a ser A por Q más hasta que llego a A por Q a la N. ¿De acuerdo? Luego voy a multiplicar a ese término, a esa igualdad, perdón, a ambos miembros, ¿sí? A ambos miembros. Voy a multiplicarlos por Q. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo ahí? A ver, chicos, ¿sí? A la izquierda me va a quedar Q por ese N de este lado, que aparece acá. De este otro lado, todos los términos van a quedar multiplicados por Q, porque yo estoy haciendo Q por todo esto. Hago propiedad distributiva y me va a quedar, el primer término me va a quedar A por Q cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Miren, hago la cuentita. A por A por Q va a ser, perdón, A no, me lo mandé yo acá. Esperen un poco que cambio acá. Voy a borrar eso, que no quise ponerlo. Esa no va. ¿Está bien? Bueno, multiplicamos por Q los dos miembros de esa igualdad y me queda Q por S sub N de este lado y de este lado Q por todo esto. Al hacer propiedad distributiva en cada uno de los términos me va a quedar Q, por eso lo borré, por A por Q, lo cual es A por Q cuadrado. ¿Me siguen? Acá lo mismo. Q por A por Q cuadrado va a ser A por Q cuadrado, Q al cubo. ¿Me siguen? A ver, ¿se va entendiendo? Es una cuenta. Sí, sí. Sí, ¿Se dicen, quedaron sí. mudos? Sí, sí, ahí dicen que sí. Y así, siguiendo. Préstenle atención a este último término. Cuando multiplique acá el último, ¿sí? Voy a hacer Q por A por Q a la N. Entonces, me va a quedar A por Q a la N es Q a la N más 1. ¿Todos de acuerdo? Si vienen siendo que sí, Noelia Bien. dijo que sumábamos exponentes. Muy bien, se suman los exponentes. Perfecto, ahí lo único que hice fue eso. Y ahora lo que vamos a hacer es restar miembro a miembro, ¿sí? S sub n en esta igualdad, ¿sí? Como tenemos dos igualdades, vamos a restar miembro a miembro S sub n menos Q por S sub n. ¿Y qué nos va a pasar? Fíjense cuando yo reste a la derecha, esa es la parte que tenemos que prestar atención. Cuando yo reste a la derecha, a la izquierda todos de acuerdo que me quedó esto, ¿cierto? A la derecha, fíjense que tengo este término igual a este término igual a este, y así siguiendo. Este anteúltimo es justo igual al último de la S sub n, con lo cual cuando yo reste, ¿qué me va a quedar? Solamente esos dos, los otros se me van a haber ido. ¿Estamos? Y eso es lo que nos quedó acá a la derecha, A por Q menos A por Q a la N más 1. Los demás se me fueron. ¿Por qué? Porque al restarlos, al hacer este menos este menos este se me va, este menos este se me va, este menos este se me va, este último menos A por Q a la N se me fue. Y lo único que no pude fue A por Q menos A por Q a la N más 1. Les pido paciencia porque es un trabajito algebraico. ¿Vamos hasta ahí? Y ahí lo resumo y lo escribí abajo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué yo estaba haciendo esto? Porque no pierdo el objetivo. Yo estaba tratando de encontrar la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Entonces, por lo que veo, en esta igualdad que tengo acá, en el término de la izquierda, tengo S sub n en los dos términos,
Con lo cual yo puedo sacar factor común, ¿sí? Saco factor común S sub n, acá, y me queda factor común de 1 menos Q. Y a la derecha tengo también, en los dos términos, el factor A. Y puedo hacer lo mismo. Lo saco como factor común. ¿Sí? A la derecha. Entonces, ya estoy muy cerca de poder deducir la forma que tiene el término general de mi sucesión de sumas parciales en una serie geométrica. Y es ese. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un producto. Esto de aquí, yo lo puedo pasar acá dividiendo y me queda esto que tengo acá. ¿Sí? ¿Me siguieron o quedé sola? No, estamos, Marta. Bueno, bien. Lo que le estaban preguntando, y Noelia Sí, contestó Fabiana y bien. Sabri, esta es solo una demostración. Sí, No vamos a hacer exacto. todo esto, ¿eh? Después se No, responde a no una vamos a hacer expresión. esto. Pero es importante porque, bueno, además de que es una demostración que se toma en el final, ya les voy diciendo, ¿sí? Sí. Juega un papel muy importante la forma que tiene el término general de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Bueno, no sé si los convencí, pero bueno. Bueno, No han dicho nada. bueno, claro, que los dejamos mudos. Bueno, entonces, que acabamos de deducir, es la expresión justamente del término general de una sucesión de sumas parciales con una razón, fíjense, otra vez perdí el lápiz, distinta a 1. ¿Por qué? Porque, ahí está, razón distinta a 1, porque si la razón fuese igual a 1, ¿qué me pasa acá en este cociente? Se indetermina, ¿está bien? Da ceros, claro, Noelia. Muy bien. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora viene otra partecita interesante, ¿sí? Que a nosotros nos gusta, pero bueno, a ustedes no les simpatiza tanto, eso estoy segurísima. Y es plantearnos si podemos calcular ese límite de esa sucesión de sumas parciales, que recordemos que es la condición suficiente de convergencia. ¿Está bien? Entonces, nos tenemos que plantear el límite de ese término general, ¿sí? Recorro un poco esto. Entonces, acabo de encontrar yo el término general de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Que es este, ¿sí? Yo había sacado factor común A y Q, y el 1 menos Q aparecía acá abajito. Vuelvo para atrás si quieren para... o se acuerdan. ¿Se acuerdan? Habíamos llegado a esto, ¿sí? Lo único que hice fue esto, el 1 menos Q, correrlo un poquito a la izquierda, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a plantearnos calcular el límite de la sucesión de sumas parciales para ver si llegamos a algún resultado. ¿Sí? Y ahí está. Lo que puedo observar es que esta parte que tengo acá no depende de n, con lo cual puede salir fuera del límite, por propiedad del límite. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Entonces, a ver qué me dicen. No hay consultas, a ver. Sí, Bien. sí, dice Noelia. El cálculo de este límite de la sucesión de sumas parciales, la clave está en calcular ese límite. ¿Por qué? Porque es la parte que está afectada por el n teniendo infinito. ¿Se visualiza? Lo demás lo saqué afuera. O sea que nos vamos a tener que concentrar en este límite, que fíjense que en su expresión es muy sencilla, pero vamos a ver qué pasa con los valores que pueda llegar a tomar Q. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, volviendo otra vez a lo que acabo de decir, esto es una diferencia. Si bien el límite que me interesa es este, la clave, ¿dónde va a estar? En el límite del Q tendiendo a n. Es decir, en el análisis de este límite, ni más ni menos. Ahora,
ese valor, Q, ¿sí? Es un valor cualquiera. Puede ser un valor en la recta numérica cualquiera, que se me ocurra, ¿sí? Puede ser positivo, puede ser negativo, grande, chico. Vieron ustedes que fue un medio, hoy fue 15 décimos, después fue 3 décimos, creo, ¿sí? Puede ser un valor cualquiera, menos el valor 1, que ya nos dimos cuenta que nos iba a traer problemas, ¿sí? Entonces, ahora, en esta diapositiva, primero vamos a abordar el caso del valor, de cuando el valor de Q, ¿sí? En valor absoluto es mayor a 1. ¿Eso qué significaba? ¿Se acuerdan lo que significaba eso en la recta numérica? ¿Qué significaba? Significaba, si ustedes se acuerdan, que yo estaba trabajando con los valores que estaban por fuera del intervalo, ¿sí? Entre menos infinito y menos 1, y entre 1 y más infinito. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque esto era la distancia de x a 0 mayor a 1. Se me fue la hoja, se me terminó la hoja. ¿Estamos? Para ubicarnos, ¿qué estamos haciendo? Sería de menos infinito a menos 1. Y de 1 a más infinito. De 1 a más infinito, no. Muy bien. Entonces, vamos a analizar por tramito. En esta zona donde x es mayor a 1, donde el q es mayor a 1, no vamos a tener mayores problemas en el análisis del límite, porque si es mayor a 1, qué sé yo, 1,5, 2, 5, 10, 100, obviamente, cuando n tiende a infinito, ¿esto a dónde tiende? A infinito, ¿sí? Entonces el resultado va a ser infinito. ¿Todos de acuerdo? En cambio, cuando el valor de Q, ahora me ubico en esta otra zona, cuando el valor de Q sea más chiquito que menos 1, ¿sí? Por ejemplo, menos 3, menos 5, menos 10, lo que a ustedes se les ocurra, pero más chico que menos 1, ¿sí? Yo voy a tener que trabajar esta expresión, como tengo valores negativos, puedo sacar, para simplificar y hacer más sencilla la expresión, el valor negativo, ¿sí? Supóngase que yo tengo menos 5, menos 3, menos 2, menos 1. Puse valores así enteros para que resulte más sencillo, ¿no? Esto los puedo pensar como menos 5, ¿sí? Perdón, ¿cómo? Esperen que me equivoqué. Quería poner el menos aparte. Menos 1, sí. Esperen que me equivoqué. Menos 1, me quedé con lo... Ahí. Menos 1, ¿sí? Por 5, después podría ser menos 1 por 3, y así siguiendo. Cualquier valor, digamos, de Q, pero como yo puedo sacarle el menos delante, lo puedo pensar con el menos 1, pero está dentro del exponente n. O sea, esto está dentro del exponente n, ¿sí? Entonces sale con el exponente n. ¿Se entiende? Entonces lo escribo menos 1 a la n por Q en valor absoluto elevado a la n. ¿Está bien? Es más, ustedes acá ya se pueden dar cuenta de lo que está pasando. Yo ya puse el no existe, pero fíjense, si el n es par, me va a dar algo positivo, pero si el n es impar, aunque tienda al infinito, me va a dar negativo. ¿Estamos hasta ahí? Por eso es la conclusión. ¿Se entendió? Si no, esto después va a quedar en el aula, así que ustedes no se hagan problema porque vuelven a paso por paso y queda el audio, así que lo pueden repasar. Bien. Mientras tanto, que si el límite, perdón, si el valor de Q, porque esto era para el caso de Q mayor a 1, ¿sí? En valor absoluto. Pero si el valor de Q en valor absoluto es menor a 1, es mucho más fácil. Fíjense, cuando Q toma el valor, por ejemplo, supónganse que toma el valor 1/2. Después tome el valor 1/10, que todos son en valor absoluto menor a 1, ¿no? Si yo los elevo a la n,
¿qué me va a pasar en el n tendiendo a infinito? Cuando n tiende a infinito, ¿a qué va a ¿sí? tender, chicos? A ver. Un medio a la n tiende a qué cosa? Tiende a 0, dice Fanny. Muy bien. Y cuando lo calcule, bueno, lo escribí, pero lo vuelvo a escribir si quieren. Un décimo, se me está acabando la pantalla por eso, también tiende a 0. Entonces, cuando el valor absoluto de Q es menor a 1, seguro que tiende a 0. ¿Y por qué ponemos el valor absoluto? Porque podría ser, por ejemplo, menos un medio, ¿sí? Elevado a la n. ¿Está bien? Y también podría analizarlo, pero como el que crece es el denominador, tiende a 0. ¿Se entiende eso? Bueno, espero no haberles hecho mucho lío con este detalle, pero bueno, es necesario aclarar algunas cosas. Bien, entonces, vamos, no se preocupen que ahora vamos a hacer conclusiones y vamos a resumir todo lo que dijimos. ¿Sí? Bueno, acá me olvido siempre lo que dije. Bueno, acá había vuelto a poner eso, así que no hay problema. Voy a borrar lo que escribí. Si ustedes me perdonan, porque quiero ver, ¿sí? Rapidito, borro Sí, esto. porque no era tan importante. No, era para que ellos se dieran cuenta que tendía a 0, en realidad. Pero vale más, es más importante esta partecita que les estoy explicando acá. Bueno, fíjense, lo que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Es lo que queríamos, calcular el límite del término general de nuestra sucesión de sumas parciales de la serie geométrica. Lo habíamos hallado, tenía esta expresión, sacamos el factor común de lo que no, afectaba al valor n, y nos habíamos quedado con esto, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que cuando n tiende a infinito, siendo q menor a 1 en valor absoluto, dijimos que esto era 0, esto tendía a 0, ¿sí? Entonces, este límite da 1, con lo cual concluimos, ¿sí?, que el resultado, cuando la razón es menor a 1 en valor absoluto, el límite del término general de la sucesión de sumas parciales de una geométrica siempre nos va a dar A por Q sobre 1 menos Q. Por eso es la importancia del tratamiento de las series geométricas y que resultan siempre mucho más sencillos, porque de antemano sabemos, ¿sí?, a cuánto va a tender la sucesión de sumas parciales cuando la razón es menor a 1, ¿sí? Bueno, no se preocupen porque yo ahora les voy a hacer, tengo una diapo acá que les resume todo, ¿sí? Si no, ya me deben estar odiando. Bueno, Noelia este es el dijo resultado. Noelia dijo que es tremendo desarrollo. Tremendo desarrollo, exacto. Sí. Bueno, igual le falta ahora ver qué. Sí, falta ahora ver qué pasaba en 1. Exacto, por eso no quiero que me abandonen, Tranquilo. Bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente diapo, el límite del término general, cuando la razón es menor a 1 en valor absoluto, siempre converge a este valor que les señalé en rojo, esto. Siempre converge a esto, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la siguiente. Bueno, estamos con la serie geométrica, ¿sí? Habíamos analizado el valor absoluto mayor a 1 o menor a 1. ¿Qué pasa con el 1 y el menos 1? ¿Sí? Bueno, acá viene la otra historia. Cuando la razón es 1 menos 1, vamos por el valor 1 primero. Bueno, en el término general, ¿qué me va a quedar? A por Q a la 1, que en este caso es 1, así que me queda 1 a la n. Y resulta primer término A, segundo término A, tercer término A, y así siguiendo. Quiere decir, ¿sí? Acá van más puntos suspensivos. Quiere decir que el término general, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio sencillo. S sub 1, ¿a qué es igual? A ver, Primer chicos, término. así nos despertamos. Dice Joaquín.
A Noelia, A Muy Facundo. bien. Esa A. S sub 2. A más A. A más A, dice Joaquín. Que es 2A. ¿Qué es? Le hago la cuenta. Uh-huh. S sub 3. A más A más A. ¿Sí? Que es 3A. Y así siguiendo, ¿no? Quiere decir que el S sub n, ¿qué forma va a tener? A ver. A, 2A, 3A. A ver. Puede NA, ser. dice Fanny, N por A, Muy dice bien, Joaquín, N perfecto, por A, muy bien, N por A, muy bien, muy bien. Entonces, cuando yo le calcule el término, al término general de la sucesión esta, en la que la razón es igual a 1, ¿sí? Este era S sub n, ¿cierto? Entonces, le calculo el límite y me da infinito. ¿Qué podemos decir y concluir entonces cuando el límite del término general de una serie cualquiera, olvidémonos que es geométrica, nos da infinito? ¿Qué conclusión hacemos? ¿Qué conclusión? Lo dijimos la clase pasada. No. Que diverge, dice Joaquín. Muy bien, Diverge además está puesto frente acá, chicos. Ya se lo había escrito ahí, pero bueno, no me di cuenta. Bueno, exacto, diverge, porque acuérdense que el límite del término general de la sucesión de sumas parciales para que una serie converja debe ser un valor finito, ¿sí? Bueno, eso es para 1. ¿Vamos para menos 1? Para menos 1, cuando n es igual a 1, ¿sí? Perdón, cuando q es igual a menos 1, lo reemplazo acá, me queda el elevado a la n, y al desarrollarlo empezamos. Cuando n es igual a 1, menos 1 a la 1 es negativo, menos 1, por a, por eso aparece menos a. Para n igual a 2, menos 1 al cuadrado me da positivo por a más a. Y así se va alternando, alternando, alternando. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo planteé la suma de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? La primera, miren acá, va a ser menos a. La siguiente, es el sub 2, va a ser menos a más a. ¿Todos de acuerdo? La tercera, el tercer término, va a ser menos a más a menos a. Bueno, menos a, ¿acá cuánto me dio? Esto acá es igual a 0. Esto que es igual, esto se me va con esto, que es el 0 de acá, y acá me dio menos a. Entonces, esta serie, la suma, no existe, como pusimos acá, porque oscila entre el valor 0, cuando el n es impar, y el valor a, menos a, me comí acá, cuando n es par, ¿sí? Nos va a ir, o al revés, lo escribí mal, ¿no? Acá dice sí. impar. Ah, lo escribí mal yo acá. Acá sí, me falta S1 y S3. Hiper. Bien, después lo voy a corregir cuando lo suba. Bien, anótenme las cosas que dije que voy a corregir porque después me voy a olvidar. Bueno, entonces, cuando voy alternando, ¿sí? En la conformación de los términos generales, ¿sí? Perdón, de los términos de sucesión de sumas parciales, me voy dando cuenta que el término general no lo puedo encontrar, digamos, y cuando yo le calcule el límite, cuando n tiende a infinito, no sé a dónde va a ir a parar, si a 0 o al valor menos a cuando, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es que también diverge, por eso para estos dos valores diverge, ¿sí? Bien, ya concluyendo, hacemos este pequeño repaso. La sucesión de sumas parciales, al calcular el límite, si la razón es menor a 1, nos va a dar siempre que converge. Además, podemos visualizar, como habíamos dicho antes, que A por Q es el primer término, ¿sí? Siempre lo podemos calcular y reemplazar de esa manera, ¿sí? Y también habíamos llegado en la anterior diapositiva a que si la razón es mayor en valor absoluto a 1 y ahora le agregamos el igual, por lo que acabamos de demostrar en el valor 1 y menos 1, la serie diverge, ¿sí?
Y ese es el resumencito de todo. Esta es la parte linda porque es cortito, para que ustedes no desesperen. Vamos a hacer siempre el recorrido en este cuadrito, ¿sí? Lo que siempre vamos a hacer es, dada la serie geométrica, ¿qué vamos a mirar? La razón. Si la razón es menor a 1, en valor absoluto, la serie converge, voy a poder hallar la suma, ¿sí? Y uso esta expresión, donde A por Q es el primer término y abajo el denominador 1 menos Q. En cambio, si la razón es mayor a 1 o igual a 1, la serie diverge, ¿sí? Bueno, los ejercicios en la pantalla siguiente les había puesto lo mismo. Y acá, rapidito, hacemos estos dos ejercicios, así ya pasamos a alguno más de la práctica. En el ejemplo este, que era el 3, que siempre vengo usando, era una serie geométrica, la razón ya la habíamos calculado hace un rato, es igual a 1 medio, dedujimos que es convergente, ¿sí? Porque ya sabemos que es convergente, ya lo probamos, lo demostramos, como bien dijeron ustedes. Entonces voy a calcular la suma usando esta expresión. Entonces va a ser primer término, que es A por Q, que en nuestra serie, ¿cuál es? 1 medio, por eso lo reemplacé, sobre 1 menos 1 medio, que es la razón, ¿sí? Que ya también la habíamos calculado. Si hacemos esa cuenta, llegamos al valor 1. Disculpen, yo les voy a subir esto, chicos, al aula y lo voy a emprolijar con esos errorcitos que encontré ahora. Les pido disculpas, pero bueno, es como que al pasar las cosas Al por ahí escribirlo, sí. se nos pasa. Bueno, ahí dejé de compartir. Bien, sí, acá estoy. Bueno, buenísimo. A ver, Bajarle el volumen que se hace. De la compu. Sí, por eso, ahí ya está, sí. Pasa que estaba escuchando mejor, para escucharla mejor a Marta, entonces se me complica. Ahí empiezo a compartir pantalla. Bueno. A ver si ya se está viendo. Ahí está, Fabi. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, después le vamos a contestar las preguntas que nos habían hecho ahí, yo acá ya las tengo anotados los ejercicios, pero para seguir con la idea de lo que estaba explicando Marta y poder hacer ejercicios de aplicación, acá yo tomé un par de ejercicios que son de un parcial del año 2016, me parece, en donde hay un par de incisos, y son similares también a los que están en la práctica, en la cual acá nos están dando dos series, son dos incisos distintos, y nos dice que tenemos que indicar en cada una de ellas si pueden o no ser convergentes. Esto para repasar un poquito, después vamos a aplicar justamente lo que aplicó Marta hoy de lo que es series geométricas, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso en general de lo que es series con este ejercicio. Entonces lo que nos dice es, ¿cuáles pueden o no ser convergentes? Entonces, cuando hablamos de pueden, que no nos aseguran la convergencia, sino que pueden, tenemos que la condición necesaria, ¿sí? De que cuando evaluamos el límite, cuando tiene infinito del término general de la serie, es valor para que pueda ser convergente, no es quedarse, ¿sí? ¿Recuerdan que se está viendo bien? Sí. De una serie, por ejemplo, desde n igual a 1 a infinito, de todavía no se me actualizó mi imagen, pero ahí está, ahí se me actualizó. ¿Está? Bien. Sí. Entonces acá lo que teníamos que evaluar era la condición esta, que era la condición necesaria, dijimos, ¿sí? Lo que Marta recién explicó y desarrolló era la condición suficiente. Esta era la condición necesaria para la convergencia de una serie. ¿Bien? Entonces acá en este caso lo que hacemos es, vamos a desarrollar el inciso del ejercicio A, el 1A, voy a desarrollar acá abajo. ¿Sí? Entonces en este lo que vamos a evaluar justamente es el término general de la sucesión, en este caso, es n a la cuarta sobre n más 2, ¿sí? Lo escribimos acá aparte. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar este límite. El límite cuando n tiende a infinito de ese término general de la serie, ¿sí? N a la cuarta sobre n más 2. ¿Qué pasa acá cuando n tiende a infinito? ¿Sí? Si tenemos algo que tiende a infinito y está elevado a la cuarta, todo va a tender
a infinito. ¿Sí? Esto es un repaso de lo que es límite, porque no es un límite muy complejo. ¿Sí? Si tenemos que n tiende a infinito y le estamos sumando 2, todo también va a tender a infinito. Entonces vamos a tener una indeterminación del tipo tiende a infinito sobre tiende a infinito. Estas, ¿cómo las resolvíamos? A ver si se acuerdan. Lo que hacíamos era dividir. Ups, acá se me empezó eso que puse ahí está, anulé que se sincronizara, ahí está, el límite cuando n tiende a infinito, y lo que hacíamos, a ver, ¿se acuerdan que hacíamos acá para solucionar estas indeterminaciones? A ver si alguien escribe algo, a ver si puedo... Sí, Noelia dijo dividido por n a la cuarta. ¿Conviene a n a la cuarta o n a qué potencia? A ver. A ver. Sí, Noelia puso n a la cuarta. Sí. ¿Les parece qué me convenía mejor para que me fuera más fácil darme cuenta de lo que sucedía? ¿Se acuerdan que elegíamos dividir? Mayor potencia, sacar factor común, Leandro, sí, perfecto. Pero... Bien, ¿mayor potencia de qué, Leandro? A ver. El mayor del denominador. El mayor del denominador, dice Ángeles. Bien, era el mayor del denominador nos convenía, porque nos era mucho más fácil después determinar el signo del infinito, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dividir tanto numerador como denominador. En este caso, la mayor potencia del denominador es n que está elevado a la 1, ¿sí? Entonces dividimos por n y dividimos por n. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ahí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es distribuir esto. Esto es un límite muy sencillo, pero es como para afianzar el concepto de la convergencia de serie. Acá podemos simplificar el n a la cuarta con n, nos va a quedar n al cubo, y en el denominador vamos a distribuir este n, ¿sí? Entonces nos va a quedar n dividido n más 2 sobre n. ¿Qué pasa? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Si esto tiende a infinito, todo esto ¿a qué va a tender? 2 sobre algo que tiende a infinito es algo que se hace cada vez más chico, ¿sí? Entonces esto va a tender a 0. El n y el n lo vamos a poder simplificar. Si tenemos n que tiende a infinito y a su vez está elevado ahora al cubo, todo esto también va a tender a infinito. Vamos a pasar en limpio acá qué fue lo que nos quedó en la expresión, ¿sí? Para que nos quede mucho más limpia la simplificación que hicimos con el n en el denominador y lo analizamos bien. Entonces el límite cuando n tiende a infinito nos quedaba, dijimos, n cubo, y acá nos queda 1 más 2 sobre n. ¿Sí? En el paso anterior analizamos qué pasaba, este 2 sobre n vimos que tendía a 0, tenemos un tiende a infinito en el numerador, y en el denominador, como tenemos 1 más algo que tiende a 0, es sobre 1. En definitiva, este resultado me está dando infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Si el límite, cuando n tiende a infinito, que lo estamos evaluando acá, del término general de la serie, nos dio algo que es distinto de 0, ¿sí? Que no exista o que no sea 0. Lo importante es que no sea 0. ¿Qué podemos decir de esta serie? A ver. ¿Qué decimos de la serie? ¿Qué conclusión sacamos? Diverge, dice. Bien, ¿sí? No puede ser convergente. Directamente acá sí aseguramos que esta serie diverge. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí. Ver a ver, Fabi. Hola. Necesaria. Hola, sí, Fabi. ¿no? ¿Está ahí? Sí, se cortó. Ah, sí, se había cortado. Ahí ¿Sí? te escucho perfecto, se había cortado. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ah, qué raro. Bueno, sí. Ahí se escucha. Sí, te escucho, Estela. Ah, listo. Bien. Entonces, la condición, dijimos, hicimos el inciso A y aplicamos la condición necesaria y entonces llegamos a la conclusión de que la serie diverge. Vamos a hacer ahora el inciso B, el ejercicio que está en el inciso B, el 1B. ¿Sí? Nos dicen lo mismo, tenemos que ver si pueden o no ser convergente. Acá tenemos dos caminos. A ver, yo podría llegar a elegir también y evaluar el límite cuando n tiende a infinito de en este caso sería, porque está el subíndice sí, entonces acá sería i, ¿sí? Lo podemos considerar, fíjense que esta serie va desde i igual a 0
hasta infinito, entonces en lugar de n se está refiriendo de i, acá podemos llamarlo i o n, porque justamente el término general está dependiendo de i, ¿sí? Entonces lo vamos a poner como la variable i, que es la que tiende a infinito. I menos 1 sobre 3 a la i. Esto yo podría trabajarlo, ¿sí?, con las potencias y ver a qué resultado llegamos. Pero esta serie tiene una particularidad, a ver si se dan cuenta de lo que vieron hoy. Yo la voy a volver a escribir acá abajo, vamos a poner en eje la serie, que va desde i igual a 0 hasta infinito, de 2 a la i menos 1 sobre 3 a la i. ¿No les parece conocido con los que estuvieron viendo en la clase de hoy con Marta? ¿Qué podríamos hacer con esta expresión? ¿Cómo la podríamos escribir? Es una geométrica, dice Noelia. Bien, es una geométrica. ¿Y cómo te das cuenta, Noelia, que es una geométrica? ¿Cómo podemos trabajar con esas potencias? ¿Sí? Utilizamos, como bien recordaba Marta hoy, que era importante trabajar, haber trabajado bien y recordar, los que tengan dificultades, recuerden lo que son las propiedades de potencia. Entonces esto lo podemos escribir como 2 elevado a la i por 2 elevado a la menos 1, ¿está bien? Porque sumamos las potencias y nos da i menos 1, o también podemos pensar que este 2 está en el denominador, es lo mismo, nos quedaría como un medio, y sobre 3 elevado a la i. ¿Y acá qué podemos hacer? Si tenemos 2 a la i y 3 a la i, ¿qué les parece? A ver. ¿Sí? Este yo lo voy a expresar ya, mientras me van diciendo, yo voy a expresar esto es lo mismo que tener un medio. ¿Sí? Yo voy a poner acá un costadito, yo podría haber puesto 2 a la i menos 1, también lo podría haber expresado como 2 a la i sobre 2. ¿Sí? Era igual, o es lo mismo, como yo lo expresé, como 2 a la i por 2 a la menos 1. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, ese un medio, yo como tengo en un medio, lo voy a poner adelante de todo. ¿Sí? Y como 2 y 3 tienen las mismas potencias, fíjense que acá la potencia es la misma, ¿sí? Tengo exactamente la misma potencia. ¿Qué podemos hacer con eso? Los podemos agrupar y escribir como que tenemos esta fracción, que es 2/3, elevado a la i. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Hola, ¿estoy? Hola Fabi. Hola, sí, No sé. parece que se cortó. Es Sheet. Sí, porque a mí me sacó, hoy nunca me saca. Nos sacó a todos, me parece. Muy raro. Sí. Fabi, ¿estás? No, me parece que no estás, Fabi. Yo volví Pero fue de recién. golpe. Hola, ¿me escuchan? Sí, Fabi. Hola, Fabi. Sí, Fabi. Ah, Nos sacó a todos. pensé que era yo, digo, qué raro, porque... No, No, a mí fíjense en el que se temporizador está arriba, volvió sí, a un minuto. sí, a una sí, hora. sí. A un minuto. Es como que arrancó de vuelta, como que se Bueno. nos cerró a todos. Bueno, Sí. yo digo, Yo la había pegué un escuchado, chifle, tengo todo No, apagado, soy la única conectada acá y venía escuchando la red bien a Marta todo, no me sacó en ningún momento a mí de la reunión y me pareció raro. Ahí retomo yo. A ver, esperemos que se normalice. a mí ¿Me nunca escuchan? me saca. Sí, te escuchamos. Por ahí medio metálico, pero ahí se escuchaba. A mí nunca me saca, y hoy me sacó. Bueno, ahí esperemos yo que venía invicto. vayan entrando el resto. Esperen un poquito que, a ver. Sí, tranqui, Fabi, porque los chicos también los No, sacó aparte todos. tenemos que esperar. No, por eso voy a esperar un ratito, empiezo a compartir pantalla y para que ya En quede la cantidad de pantalla personas estamos y más o esperemos menos que igual que entren. las que habían antes. Y ya estamos, a ver. Noelia, ¿nos escuchás? Éramos un poquito más de 30 en la clase, en la reunión. Ahora sí, se nos Dejo la pantalla como para que quede y me avisan a ver si ustedes van viendo. Ya se ve. Bien, y si el resto ya ingresó, A ver, no sé, Darío. ya ingresó. Pobre Darío, trabajo extra. Darío lo sacó 2 veces hoy. Me pareció a mí en un momento que... Bueno, ya estamos, me Bueno, parece. ustedes me dicen, Bueno, ¿sí? ¿Listo? No sé Sí. si... Bueno, sigo explicando entonces. ¿Ahí se ve Sí, bien? más o menos dijo, yo no me había prestado atención cuántos alumnos había, pero... No, está por ahí el número. Se ve perfecto, listo. Fabi. Bueno, Darío bien. dijo que ahí está. Bueno. Entonces,
Bien, entonces a lo que habíamos llegado acá era, yo había puesto acá a un costado, ¿sí? Lo que teníamos ahí en el numerador, que es cualquiera de las dos expresiones que ustedes lo quieran escribir estaba bien. Y entonces habíamos llegado a esta última expresión, ¿sí? Que tenemos acá a la derecha. A ver, con respecto a lo que explicó Marta hoy, ¿puedo pensar que esta es una serie geométrica? ¿Qué les parece? ¿Podría decir que es una serie geométrica? Noelia dice que sí, Agostina sí, Silvina sí. Bien, ¿cuál sería el valor de C o de A, que es indistinto? A ver. ¿Cuál sería el La valor constante. de la constante? ¿Y cuál Un sería medio, el valor un de la medio, razón? Bien, un la medio. constante sería este valor que está acá adelante, ¿sí? Este sería el valor de la constante, C o A, dependiendo cualquiera de las dos. Y muy bien, y la razón Y la es 2 razón, tercios. 2/3. Perfecto, muy bien. O sea que el valor de la constante sería un medio y el valor de la razón es 2 tercios. Entonces, ¿les parece esto para que ustedes no se compliquen cuando tenemos este tipo de ejercicios? Lo que explicó ya Marta ahora era cuál era la condición para que una serie geométrica, ¿sí? Si la serie es geométrica, ¿cuál era la condición para que fuera convergente? A ver qué les parece. ¿Cuál había sido? A ver qué sacamos en Hola, decía. limpio. A ver qué les parece. ¿Cuál era la condición para que la serie, que es geométrica, sea convergente? Agostina dice un número finito que dé. Tenía ¿Y que qué ver más cosa con tiene la un número finito? claro, A ver, estaba relacionado con la razón. con Toda la esa razón. explicación, bien, Ahí tiene que ser menor a Cami 1. dice ¿Qué menor que cosa 1. tiene? Bien, ¿y qué es lo que tiene que ser menor a 1? Ahí falta algo que quizás no lo pueden escribir. Ahí Santiago lo Sí. estoy viendo, yo lo estoy viendo del teléfono ahí. Bien, la razón, nosotros acá tenemos la razón, ¿sí? En valor absoluto, quizás ahí en el chat no les permite, habíamos dicho que para que la serie geométrica sea convergente, la razón en valor absoluto tiene que ser menor a 1. En este caso, la razón es 2 tercios, ¿sí? Y si le aplicamos el valor absoluto, en este caso, el valor absoluto está, en este caso el 2 tercios es positivo, o sea que el valor de 2 tercios nos va a dar positivo también, y al aplicarle el valor absoluto nos va a quedar 2 tercios, eso es menor a 1. Entonces se está cumpliendo la condición para la convergencia. Entonces con esto solo, fíjense que obviamos, acá ya estamos asegurando más cosas, no solo decimos que puede ser convergente, sino que estamos asegurando que esta serie, como la razón en valor absoluto me dio menor a 1, vamos a decir que es una serie geométrica que es convergente. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo es que la trabajamos? Es decir, acá teníamos lo que habían preguntado en algún momento, ¿sí? La forma que tenía que tener la serie, en este caso, si la pensamos, si la vemos originalmente, no tenía la forma a la que llegamos, ¿sí? Pero la trabajamos con propiedades de potencia para verla de esta manera, ¿sí? De la forma que la podamos identificar bien con una serie geométrica y en el cual podamos identificar claramente la razón, como hicimos acá, ¿sí? Entonces, al cumplir con la condición de convergencia de serie geométrica, vamos a decir entonces que esta serie es convergente, ¿sí? No solo que puede ser, ya estamos un poco más allá de la consigna, del ejercicio, sabemos que va a ser convergente, ¿sí? Esto lo aseguramos con seguridad, ¿sí? Ahora, ¿qué más decía? Voy a ir arriba para leer en la consigna, que decía, en caso de hacerlo, echar su suma, ¿sí? Si puede ser convergente. Y en este caso, como es una serie métrica, es mucho más fácil también calcular la suma. Aquí era igual la suma de una serie geométrica, ¿sí? Como es convergente, tiene suma, ¿sí? Y la suma, quizás apuntes a mano, acá es algo que tenemos que considerar importante en el numerador, es el primer término de la serie, ¿sí? Marta hizo toda la demostración para decir, yo lo voy a poner acá a un costadito, que era A por Q sobre 1 menos Q. Pero esta explicación que hizo Marta, y Marta lo aclaró en un momento, fue para una determinada serie, ¿sí? Que empezaba en un determinado valor. Pero Marta en un momento lo aclaró y dijo que esto era el primer término de la serie, ¿sí? Entonces, eso es lo importante acá, ver que es el primer término de la serie lo que va en el numerador. Y en el denominador, el valor que va es 1 menos la razón. Entonces, para el ejemplo nuestro, el primer término de la serie, lo que podemos hacer es desarrollarla, ¿sí? La serie,
y ver que fíjense que el primer término de la serie es cuando i es igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa cuando reemplazamos acá por i igual a 0? Me va a quedar 2/3 elevado a la 0, va a ser 1. Por 1/2, el primer término de la serie, entonces es 1/2. Eso es lo que iría en el numerador. Y en el denominador va 1 menos el valor de la razón, que era 2/3, ¿sí? Entonces me va a quedar 1/2, y acá sacamos las cuentas, sobre 1/3. En definitiva, esto es igual a 3/2, ¿sí? Hacemos productos de extremos y medios, sacamos esta cuenta acá, recalco la importancia que en el numerador va el primer término de la serie. Que llegamos a que este es el valor de la suma, ¿sí? Que es una serie geométrica que tiene suma, y la suma es precisamente 3/2. ¿Sí? ¿Se escuchó bien ahí? ¿Hay alguna duda? Sí, se escuchó, Perfecto, Fanny. se escuchó. Bien, por suerte no nos volvió a sacar. Bien. Entonces, lo que hicimos fue aplicar un ejercicio en esto que acaba de explicar Marta, para que ustedes vean y se queden tranquilos. Marta hizo toda la demostración para llegar a la fórmula esta, ¿sí? Pero cuando aplicamos en un ejercicio, lo que hacemos es directamente ver cuál es el primer término de la serie, siempre y cuando, aclaro acá, el valor absoluto de la razón sea menor a 1, ¿sí? Si esto sucede, esto aclaro porque a veces uno se pasa de largo y quiere sacar siempre la suma, ¿no? Si esto sucede, calculo la suma. Si me llegara a dar divergente, ¿sí? Que el valor absoluto es mayor o igual a 1, entonces no calculamos la suma, porque si es divergente no va a tener suma, ¿sí? Bueno, este es un ejercicio que yo saqué como para que aplicáramos directamente lo que vimos en la clase de hoy. Aprovecho que estoy yo, Estela, y sigo con este otro. No sé si vos tenés el otro que tengo acá. Sí, porque yo era muy compartir. parecido, así que Bien. seguimos así ya. Ya que estoy acá. Bueno, Sí. hasta que me eche. Hasta nos eche. Entonces, hasta que nos eche. El segundo ejercicio que yo tenía acá era, utilizando el concepto de serie geométrica, a ver, lo voy a tomar y lo voy a llevar para abajo. Ups, se me fue para cualquier lado. Lo voy a trasladar para que nos quede más prolijo el enunciado, no tengamos que subir y bajar. Entonces lo que me pide ahora es, que esto no lo explicó Marta, pero vamos a ir viendo cómo podemos utilizar este concepto, ¿sí? Entonces, lo que me pide en este ejercicio, que son ejercicios que van a tener en la práctica, y generalmente también tomamos ejercicios de este tipo, es cómo utilizando el concepto de serie geométrica podemos expresar como fracción a un número periódico, ¿sí? Es decir, ustedes seguramente saben cómo pasar de número periódico a fracción sin utilizar series geométricas. Eso los puede ayudar después para ver el resultado. Pero vamos a ver cómo tendríamos que ir trabajando con este número para pensarlo como una serie. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el número 2,5 periódico y vamos a escribirlo desglosándolo. Recuerden que este número, vamos a ponerlo igual, es lo mismo que tener 2,5, 5, ¿sí? La cifra que se repite, que es periódica, ¿sí? ¿Qué tipo de número sería este? ¿Racional o irracional? A ver si me contestan. ¿Qué tipo de número es? Si lo voy a poder escribir como fracción. ¿Qué les parece? ¿Irracional les parece? Yo estoy aprovechando acá a ver los números. ¿Qué pasaba cuando un número era irracional? ¿Qué sucedía cuando era irracional? Tenía infinitas cifras decimales, pero sin orden de repetición, ¿sí? Y en este caso, esto tiene orden de repetición. Sin irracional sería, por ejemplo, la cuadrada de 2 o el número pi, ¿sí? El número e en infinitas cifras decimales tienen orden de repetición. En cambio, en este caso sí. Y justamente, si yo lo voy a poder escribir, si yo estoy diciendo acá que lo voy a poder escribir como una fracción, y una fracción, ¿qué sería? Parece. ¿Cómo lo llamamos? Si lo escribo si es una fracción es porque la escribo como a sobre b. ¿Está bien? Donde b es distinto de 0. Y este tipo de números son números racionales. ¿Sí? De paso estamos haciendo un repaso de números. ¿Está bien? Cuidado con eso, ¿sí? Irracionales son estos, el número pi, bueno, y otros más,
en donde no tiene, nosotros lo aproximamos este valor, decimos que es 2,71, pero en realidad tiene infinitas cifras decimales que no tienen orden de repetición, ¿sí? Bueno, vamos a volver acá al concepto entonces ahora de serie geométrica. Entonces, este número, ¿se escucha bien? Sí, Fabi. Sí, está bien. Entonces, vamos a escribirlo de esta manera, entonces vamos a ir considerando, ¿sí?, a este número escrito de esta forma. Por ejemplo, consideramos que tenemos 2 y le sumamos y vamos a ir agregándole, ¿sí?, cada una de las cifras decimales que nos van quedando. Por ejemplo, vamos a considerar que primero le sumamos el 0,5, ¿sí? Después, ¿qué número le tendría que sumar acá para que me dé? Pues yo quiero poner acá un igual, ¿no? Que estas dos expresiones sean iguales, ¿sí? Hasta acá tengo 2,5. ¿Qué me estaría faltando? Bueno, como tenemos el 0 que ocupó el número entero 2, otro 0 que ocupó este 5 de la primera cifra decimal, entonces acá tendríamos otro 5. Y hasta acá logramos tener, fíjense, el 2,55. ¿Lo van viendo? Ah, dicen que no ven lo que estoy compartiendo. A ver, ¿se ve? Yo lo veo, Se ve, Fabi. Fabi. Sí, No, porque acá una alumna dice que no. Ah, listo. Sí, ahí Sabri le dijo que actualice. Bien, entonces acá tengo el 0,5. Hasta acá tengo el número 255. ¿Qué tendría que sumar acá? Bueno, tengo 0 del número entero, las dos cifras decimales y vamos a agregar un 5 más. Entonces logré tener el 2,55. Y así voy a hacer sucesivamente, seguir incorporando, ¿sí? Incorporo, fíjense, ocupé 3 lugares acá de cifras decimales, entonces ahora viene el 5 acá. Y así voy a seguir indefinidamente, porque esto acá sigue, ¿no? Tenemos infinitas cifras decimales, pero tienen un orden de repetición. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo lo escribo? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir pensando que tenemos este 2 más, y esto lo escribimos, ¿sí?, como 5 décimos. ¿Sí? Lo empezamos a escribir cada uno de estos términos que fui poniendo en este paso anterior. Cada uno de estos términos lo vamos escribiendo como fracciones, ¿sí? Entonces, este segundo me va a quedar como 5 centésimos. El otro me va a quedar como 5 sobre 1000. ¿Sí? El otro me va a quedar como 5 sobre 10.000. Y así voy a seguir. Si ustedes, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense que en el numerador siempre me está quedando el 5, ¿no? Y por debajo, ¿qué está sucediendo en el denominador? Siempre estoy agregando un 0 más, ¿sí? 10, 100, 1000, 10.000, ¿sí? Entonces acá voy a agregar, si acá tenía 4 ceros, estos van a ser 5 ceros. ¿Van viendo, se va entendiendo la forma en que voy armando el número? Bien, y acá ya me están adelantando y están diciendo que es elevado a la n, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos pensar esto, y vamos a ir escribiéndolo de otra manera, está perfecto lo que han dicho. Yo puedo pensar que tengo 5 por un décimo, ¿sí? Y acá tengo 5 por un centésimo. Y acá tenemos 5 multiplicado por 1 sobre 1000. Más, y así puedo seguir desarrollando esto, ¿sí?, en forma infinita. Entonces, esta expresión, y ahora sí vamos a lo que decía Fanny, que yo puedo pensar, tenemos el 2, y si esto es un décimo, es 10 elevado a la 1, este 1 sobre 100 lo puedo pensar como 10 elevado al cuadrado, este 1 sobre 1000 es 1 sobre 10 al cubo, ¿sí? Y ahí aparece lo que decía Fanny acá, de las potencias, fíjense, potencia 3, potencia 2, potencia 1. ¿Esto qué significa? Que esta parte, el 2 no, vamos a dar parte, ¿sí? Pero todos estos términos lo podemos expresar como una serie, ¿sí?, en donde tenemos el valor de una constante que es 5, y podemos pensar que la razón es un décimo, paciencia que por ahí se tilda, ahí está, un décimo elevado, como bien dijo Fanny, elevado a la n.
Fíjense que el primer valor que tomamos acá era potencia 1, potencia 2, potencia 3, entonces para completar correctamente la serie, tenemos que iniciarla, tener cuidado acá, que tenemos que utilizar el mismo valor que pusimos como n como potencia, acá poner n, si usamos i, poner i, y es la serie desde 1 hasta infinito. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Para Fabi, poder poner el igual, sí. en este Sí. es donde yo les decía que si no se dan cuenta de la razón, pueden hacer un término, el posterior dividido al anterior, ¿no? Ah, sí, sí, Para sí. sacar la Sí, razón. sí, para sacar Si no la se dan razón, cuenta. sí, para sacar la razón, como bien dijo Estela, uno puede llegar a hacer acá, o lo hacemos acá arriba, ¿sí? Lo que dijo Estela. En lugar de hacer todo este desarrollo, uno lo que podría llegar a hacer es decir, tomar este sobre el anterior y decir, bueno, la razón, y lo pruebo con 2 o 3, porque si no, a veces se queda con un solo valor. Entonces decimos 0,05, acá o cuando desarrollo las fracciones, ¿no? Sobre 0,5, entonces ahí, ¿cuál es la razón? ¿Sí? Que va a ser lo mismo que, me tiene que dar lo mismo que si yo tomo el tercer término dividido el segundo, el cuarto dividido el tercero, ¿sí? Todos me tendrían que dar lo mismo. Tiene que ser exactamente lo mismo que si yo tomo entonces el tercer término sobre el segundo. ¿Sí? Entonces ahí nos estamos dando cuenta cuál es la razón, que acá la fuimos razonando, haciendo fracciones y viendo las potencias, ¿sí? En este caso la razón era 1/10. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, acá, en todos los casos, vamos a hacer un apartado acá, en todos los casos esto nos va a estar dando lo mismo y la razón es 1/10. Esa sería la forma de verlo. En este caso no es tan complicado, hay otros, como dice Estela, en donde cuando la parte periódica es otra, se complica un poco más. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Voy a cambiar el lápiz porque... Yo no veo consultas. ¿No hay consultas? No. No, Fabi. Bueno, listo, entonces seguimos. Hasta ahí, yo ahí puse, porque en un momento lo fui desarrollando, para yo poder poner el igual, lo que hice recién. Voy a borrarlo todo porque no puedo cambiar la goma. A ver, ahora se me tildó el lápiz, ahí está. Yo para poder poner el igual acá y que todas las expresiones sean exactamente iguales, tengo que poner el 2, ¿no? Dijimos, la serie es todos estos términos que yo fui tomando infinitamente, ¿sí? Para convertirlos como fracción. Entonces lo que hacemos es, la consigna me decía, usando serie geométrica, Ahí te perdí, Fabi. No sé si soy yo. No, yo tampoco la escucho, me había quedado también esperando. Ah. Fabi. Parece que se tildó ahí. Es complicado este horario, ¿eh? Fabi. Ah, ahí está. Sí, No te escuchamos. no, me cambié al... Oh. Fabi debe estar cerrando recursos. A ver. ¿Se habrá ido? No sé. A ella se perdió que comparte, ¿no? Ah, Ahora ahí sí. te escuchamos, pero no vemos nada, ¿eh? No, lo que pasa es que dejé de compartir porque no sabía si tenía un problema, me había sacado de también desde la computadora. Sí. Ahí. Ahí está, ahí yo ya veo. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es analizar la convergencia de esta serie. Voy a sacarme el eco. La convergencia de esta serie. ¿Esta serie cuál es la razón?
A ver, chicos. Que la encontramos recién de distintas maneras. Hemos dicho Un décimo. razón. La habíamos encontrado antes con el contra, sugirió Estela. Bien, la sugirió Estela recién. Y a su vez acá la vimos y fuimos nada. La razón es un décimo. Entonces, si calculo qué les parece, ¿se cumple que sea menor a 1 en valor absoluto? Sí, ¿no? Porque Sí, es un dice número. Noelia. Es un número que es menor a 1. Entonces, la serie es convergente. ¿Y a qué valor converge? ¿A qué converge? ¿Cuál es la suma? ¿A qué converge? A ver. Dijimos, como lo hicimos recién, era primer término, ¿sí? Al ser convergente decimos que tiene suma. Entonces va a ser el primer término sobre 1 menos Q. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el primer término acá? El primer término ya lo tenemos desarrollado acá, ¿no? Fíjense acá arriba, nosotros venimos desarrollando, esta la fuimos desarrollando al revés. Fíjense que en general a veces tenemos la serie y después la desarrollamos, pero en este caso teníamos que el primer término era 5 décimos, ¿no? En todos podemos ir viendo que el primer término escrito de distintas maneras es 5 décimos, y lo verificamos acá también, ¿sí? Cuando reemplazamos con n igual a 1. Entonces va a ser como numerador, vamos a tener 5 décimos en el numerador, y en el denominador va a ser 1 menos 1 décimo. ¿Sí? Sacamos esta cuenta, 5 décimos sobre 9 décimos, y en definitiva esto podemos cancelar al 10 y nos queda igual a 5 novenos. ¿Sí? Entonces vemos que esta serie es convergente y converge a 5 novenos. ¿Esto qué significa? Que la serie es igual a 5 novenos. Entonces, si volvemos al ejercicio, vamos a poder escribir como que esto es igual a 2. ¿Sí? Recuerden que lo que estábamos desarrollando era este número periódico, cómo lo podíamos escribir. Entonces tenemos este 2 más el valor de la suma, que es 5 novenos. ¿Sí? Y acá podemos sacar la suma de esta fracción. Ups, a ver, que se tildó, ahí está. 5 novenos. Y acá sacamos la cuenta, ¿sí? 23 novenos. Es el resultado final. Quiere decir que este número, que era este número periódico, fuimos desarrollando a través de encontrar la convergencia de la serie geométrica, lo pudimos expresar a esta serie geométrica como esta fracción, y al sumar con la parte entera que tenía este número, llegamos a que este número periódico lo podemos escribir como una fracción como 23 novenos. ¿Sí? Bueno, con todos los inconvenientes de cortes y todo, ¿se entendió? Sí, me parece que sí, quedó claro. Quedó claro, a ver. A ver si hay alguna duda. Sí, Noelia, sí, Agostina. Sí. Catherine, sí. Al parecer sí. Vale. Yo les quería decir, a ver a los alumnos que quedan ahí, el que tenga a mano una calculadora, ¿sí? Haga la cuenta 23 sobre 9, o después que terminemos la clase, no hay problema, y verifiquen precisamente el resultado desde el cual partieron. Y ahí se van a dar cuenta que realmente lo que hicimos fue un desarrollo a partir de una serie geométrica, sumándole 2 como parte entera, y van a ver que les da exactamente eso, 2,5 periódicos, como lo pudieron ver. Sí, ahí Noelia, sí, yo justo iba a decir eso, Marta, también. Es más, yo estaba dudando a ver si me había quedado bien a mí el resultado, estaba por calcularlo yo también. Con tantos cortes por las dudas. Pero sí, ahí Noelia, fíjate que la calculadora te aproxima, te redondea, entonces por eso el último te quedó 6, porque es la cantidad de cifras decimales que tiene la calculadora. Entonces en la última cifra decimal te la redondea, pero si no es 5, 5, 5, 5 indefinidamente, ¿sí? En forma infinita, infinitas cifras decimales. Bien. Fabi, coincidió. Dice, sí. Ay, se me fue. Que podía subir un poco, Agostina, profe, ¿podés subir un poco para arriba? No sé si que quería ver algo. Sí. ¿Tenías alguna duda, Agostina? Subo y lo volvemos a desarrollar ahí.
Quería copiar. Ah, ahí. Ahí, Agostina. ¿Está bien ahí? Sí, dice. ¿Está bien? Si no achico un poco, lo que pasa es que no quiero hacer leo con el mouse y todo, no quiero tocar nada. No, ahí dijo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bien, ahí estaría completo el Bueno. si ya sacó, voy para abajo. A partir de esto que acaba de concluir Fabiana como una aplicación, chicos, hay algunos ejercicios en la práctica que, bueno, los invitamos también a resolverlos y irnos consultando las dudas. Si bien queda algo en el práctico que es el tema de serie de potencia, ¿sí? Vamos a verlo, pero no va a entrar en el segundo cuestionario, ¿sí? Yo los invito también a ir leyendo después la teoría de eso, que es cortito, no es muy largo, pero también, como las series geométricas, son de las series más utilizadas en matemática para economía, ¿sí? Así que bueno, tienen desarrollos algebraicos y demás con series de potencia y van a ver que van a aplicar cosas que incluso vimos con valor absoluto, con lo cual intervalos. Así que vamos integrando, se van dando cuenta todos los temas, ¿sí? A veces aparecen cosas de trabajos de potencia, aparecen límites, aparecen desarrollos algebraicos y demás. Y bueno, en sí, digamos, tenemos un desarrollo y todo el tiempo estamos volviendo hacia atrás en los conceptos, ¿sí? Así que bueno, no sé si... chicos, estaban las consultas, no sé la hora que es, sí, las consultas que habían hecho de los... De los chicos, sí, pero a ver qué contesto. Pueden avanzar hasta el 8 inclusive, Rocío. Bien. Que dice hasta qué punto podemos avanzar. Si ustedes y profundizan en la teoría y ejemplos, por ahí pueden seguir avanzando, no se queden por ahí leyendo la teoría, traten de ver si pueden intentar hacer alguno más, el 9, el 10, el 11. Y además en la teoría hay ejercicios también, ¿eh? Así que esos también estaría bueno que los hagan para practicar. Como bien ahí, dijo Fabi, yo quería, porque, a ver, ahí habían hecho una consulta, el 5, que yo los copié acá, el 5C y el 6B. Y el 6B. No sé, si quieren explico por ahí ese, porque tiene que ver la forma, quizás la duda, no noté quién hizo la consulta del 5. Me parece que uno era Jonathan y el otro era... Sí, porque quizás la duda es cómo hacer el límite, no sé si era Jonathan, Milton. A ver, el 5C Milton. Y Milton también, sí, Milton. La duda, Milton, era cómo hallar el límite. A ver si pregunta, te habías trabado en el límite, ¿no? Quizás. ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo llegas al resultado? ¿Cómo evaluarlo? Si no, yo acá comparto rápidamente la pantalla porque me parece que pueden llegar a tener, tienen la duda acá, yo acá lo tengo, a ver. Y puede ser el límite en este ejercicio. Porque me parece que es el límite, porque yo lo escribí, pues justamente es lo que yo expliqué en su momento con, ¿cómo es? Los de infinitésimos y de las propiedades. A ver, justo lo tengo acá de la clase pasada del práctico, entonces el 5C, ¿sí? Era este, entonces quizás tu duda es ese, tenemos que evaluar este límite. Es algo muy sencillo, lo que hay que hacer acá es simplemente explicar acá el límite cuando n tiende a infinito, y lo mejor que tenemos que hacer en esto, porque si acá, bueno, el n tiende a infinito, todo elevado al cuadrado me da infinito, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo pensarlo así como que tenemos menos 1 a la n multiplicada por 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Entonces, si lo pensamos de esa manera, al tener infinito elevado al cuadrado, esto va a tender a infinito, 1 sobre algo que se hace cada vez más grande, se hace cada vez más chico, tiende a 0, y pensá que acá, al tener elevado a n, esto te va a estar dando o menos 1 o 1, ¿sí? Va a ser algo que te va a ir dando oscilando, va a tomar valor, menos 1, 1, menos 1, 1. O sea que va a ser algo que no va a existir, no va a estar definido, ¿sí? Digamos, este límite no existiría, pero sabemos que es algo que oscila entre menos 1 y 1, ¿sí? Por lo tanto, es algo que está acotado, ¿sí? Entre menos 1 y 1. Entonces, cuando tenemos algo de acotado, esto lo hemos visto con infinitésimos, con una de las propiedades de infinitésimos, algo que está acotado, no existe, pero está acotado por algo que tiende a 0,
este resultado te da 0. No sé si quería explicar ese porque ahí por ahí van a tener la dificultad del límite en sí. ¿Era ese, Milton? ¿La duda de cómo evaluarlo? En estas que son alternadas, que después, bueno, también Marta explicó algo que tenemos series de sí. potencias y series alternadas. Esta alternancia, fíjense que al tener algo negativo elevado a la n, me da esa alternancia de signos, ¿sí? Entonces lo tenemos que ver de esta manera, pensarlo de esta manera. Bueno, quería explicarlo porque me quedó desde hoy anotado y Sí, y yo quería tenía lo aclarar que... esto. Y bueno. la conclusión, en realidad, sería, Claro, entonces, entonces, puede justamente, converger. ya, como lo que estamos analizando era, justamente la tengo acá, ¿se acuerdan? Bien, la condición necesaria era, justo está escrita acá, que esto me da 0. Entonces, sí, lo que decimos es que puede ser convergente, ¿no? Que sí, puede Sí. ser convergente. Marta, Acuérdense siempre de poner este puede, no Puede, necesariamente. Sí. Fíjense que en este ejercicio es un solo renglón el ejercicio, pero miren todo lo que dijo Fabiana, ¿no? Infinitésimos, trabajamos con límites indeterminados, vimos tendencia, vimos una parte que está acotada, vimos la conclusión del término general como condición necesaria que puede converger. O sea, se dan cuenta que todo tiene relación con todo a partir de ahora, ¿sí? Y esto es lo que es el nudo de matemática 1, o sea, el poder rescatar todos los conceptos para luego proyectarnos a otro y seguir usando los mismos conceptos, ¿sí? Y se van agregando, obviamente, nuevos. Pero bueno, es muy importante la parte algebraica, todo esto que señaló ahí Fabi en ese ejercicio y en el anterior, el trabajo con las potencias, los factores y demás, es necesario que tengan ese cuidado. No sé, Marta, habían pedido el 6B, si querés lo desarrollo y si no, lo armo y lo subo al aula, como quieran. Sí, por la hora yo diría que ya sí, lo podemos subir al aula, Estela. Como quieras, si no Así lo ya tengo preparado, lo armo. ha sido una clase intensa y creo que bueno, fue bastante lo que dimos hoy y bueno, sí, déjalo para subirlo al aula, Estela. Bueno, no sé si eso era Jonathan. Si en ese un consejo por ahí, Era Jonathan las hiciera de... propiedades del logaritmo. Eso, aplicar las propiedades del logaritmo. Sí, Ah, si pero no, ese- se lo muestro, si no, ¿eh? claro, mostráselos en todo caso, A Estela, ver, y que lo terminen ellos, porque así ellos piensan también. sí, sí, ahí que aplique propiedades, por ahí darle esa ¿ahí me punta, ¿no? ven? De pensarlo con propiedades. Sí, Estela. Bueno, era el 6B, donde decía determinar la ley de formación, tengo que encontrar el término general de la sucesión de sumas parciales, y si existe, estudiar la convergencia, y si existe, calcular la suma. Entonces, ¿cómo me daría? Yo voy a volver a escribir la serie rapidito, y me da logaritmo, 2n más 1 sobre, arriba está, 2n menos 1, ¿sí? Entonces, el primer término, reemplazo y me va a quedar 2 por 1, 2, más 1, 3, 2 por 1, 2, menos 1, 1, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? El segundo término, ¿qué va a ser? Va a ser el primero, ¿sí? Más el logaritmo, pero cuando el n valga 2. Acá tendría logaritmo de 3 más logaritmo, este es cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, sobre 2 por 2, 4, menos 1, 3, ¿sí? Da 5 tercios. Lo que decía Fabiana es que piensen esto así, logaritmo de 3 por propiedades del logaritmo, ¿no? Y acá puedo expresar al logaritmo de 5 tercios como el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3, ¿sí? Entonces, acá simplifico y esto me da logaritmo de 5. Ahora, el tercer término va a ser logaritmo de 5 más el logaritmo va a ser de 2 por 3, 6 más 1, 7 sobre 2 por 3, 6 menos 1, 5. Entonces va a quedar el logaritmo de 7 quintos y esto va a ser igual al logaritmo de 5 más el logaritmo de 7 menos logaritmo de 5.
Acá se cancelan y esto me da logaritmo de 7. Entonces, podría sacar alguno más, pero ya con esto, a priori, puedo expresar. Yo tengo que encontrar un término general de la sucesión de sumas parciales, pero lo puedo armar como logaritmo de 3, logaritmo de 5, logaritmo de 7, y acá puntito suspensivo porque esto va hasta el infinito, ¿sí? Lo que yo puse acá es este que está acá, este que lo puse acá, y este que saqué acá. Con esto me tiene que dar, y acá se los dejo, para poder sacar el término general de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Obviamente va a quedar un logaritmo de algo, ¿sí? ¿Lo ven? El paso siguiente va a ser que planteen el límite cuando n tiende a infinito de ese término general de la sucesión de sumas parciales, y tenemos que ver qué nos da acá, ¿sí? En eso consistía el ejercicio. Quizás lo que más le complicaba, ¿me escuchan? Sí, sí, Estela. Pensé que lo que más quizás le complicaba es trabajar con esta expresión y encontrar el término general. Sí, ¿No se Estela. escucha? Sí, perfecto. Sí, además, sí. Sí, Estela. Ahí también la propiedad pueden usar, porque quizás algunos ven eso, cuando sumas también la del producto. Es lo mismo, la del producto, y van a llegar a lo mismo ahí. Está bien. Sí. Sí, cuando sumas los dos términos también se puede pensar que es lo mismo, pero bueno, es Acá, justamente sí, aplicando es propiedades. lo mismo. Sí, yo usé aquello porque Sí. simplificaba y lo veía más claro. Sí, ¿Se entendió? más fácil, sí. Te los dejo así para que lo sigan estudiando, así como dice Marta, nos resolvemos todo. Sí, así Piensen, les doy una... visualizando. ¿Cómo? Que así van visualizando cómo se construye, pero que concluyan ellos, digamos. Ellos. Piensen acá, y les doy otra pista. ¿Qué son estos números? 3, 5, 7. Son números como. Bueno, los dejo acá. A ver, voy a dejar de compartir. Sí, ahí ya ayudaste bastante, Estela. Si no, Marta no va a retar. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno. Era Facundo, ya quedó entendido. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, tienen mucho material, ¿eh? Tienen un feriado de por medio, porque me acabo de enterar que el lunes es feriado. Es feriado, sí. No sé por qué, pero es feriado. Así que tienen un fin de largo. Algo pasa así. El del 17, sí. Vamos a ir comentando en el aula y vamos a publicar la fecha del segundo cuestionario, así que váyanse pasando la información entre ustedes, ¿sí? Y bueno, nos encontramos en el foro donde consulten, y bueno, en el aula va a quedar el video y todas las cosas que hicimos hoy. Bueno, nos vamos viendo.